Buenos días, buenas tardes, sean bienvenidos una vez más a otro estudio bíblico. Le damos gracias a Dios sobre todas las cosas que nos ha dado la oportunidad de estar aquí presentes para poder nosotros estudiar un poco más de la palabra del Señor y hacer unos estudios un poco más profundos para entender cuál es el mensaje que Dios nos quiere enseñar a través de su enseñanza. En esta mañana, en esta tarde, vamos a nosotros a estudiar Marcos capítulo 8. En el pizarrón puse yo el maestro. Nuestro Señor Jesucristo es el maestro de maestros. Siempre cuando nuestro Señor Jesucristo está, o ya sea diciendo algo o haciendo algo, es porque hay y existe una lección para nosotros en esas palabras o en esos actos hechos o dichas por nuestro Señor Jesucristo. Vamos nosotros a leer Marcos capítulo 8 y mirar nosotros la enseñanza de la cual Cristo quiso dar a través del milagro del ciego, en el cual Él lo hizo en dos etapas o en dos pasos. Pero primeramente vamos a leer Marcos 8:29. El Marcos 8:29 dice: entonces Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Este texto, hermanos, es un texto central de toda la Biblia. Aquí Pedro hace la gran confesión de que Cristo es el Mesías, de que Jesús es el Cristo. Cristo es en griego lo que Mesías es en hebreo, y en latín es ungido. O sea que es lo mismo, ungido, Mesías, Cristo, dependiendo en la lengua en la cual se está diciendo. Bueno, aunque esa frase aquí, esta confesión de Pedro, hermanos, era una cumbre en la vida de él, así como en otras ocasiones hubo otras cimas. Luego esas cimas siguieron por muchos valles. O sea, él estuvo tan alto en la enseñanza de Cristo y el entendimiento, así como aquí en el versículo 29, donde él entendió y comprendió de que Cristo, de que Jesús era el Cristo, pero luego después, como vamos a ver aquí, que él luego bajó porque no entendió exactamente lo que Cristo vino a hacer en esta vida. En el versículo 18, ahí en Marcos 8, dice: teniendo ojos, ¿no veís? Dice la primera parte. Cristo reprende a Pedro y a los otros apóstoles por no recordar el milagro que había hecho en el principio de este capítulo, alimentar los 4,000. Y aquí en el versículo 18, Cristo pregunta: teniendo ojos, ¿no veís? Y luego en el versículo 33, ahí en Marcos 8, después de la gran confesión de Pedro, le dice: pero él, volviéndose y mirando a los discípulos, reprendió a Pedro diciendo: quítate de delante de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Miramos aquí, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo reprende no nomás a Pedro, sino que también a los discípulos, porque mira a sus discípulos antes de decirle a Pedro esto, lo que acabamos de leer. Cristo, hermanos, da una enseñanza aquí en Marcos capítulo 8 de la gran confesión, hermanos, de Pedro en el versículo 29, y luego Jesucristo unos versículos después en el 33, cuando le dice Satanás. Es una caída muy baja hasta para Pedro. Con eso en mente, miremos otro evento, el cual yo dije al principio, de aquí de Marcos 8. Uno que ha causado mucho
controversia por muchos años, y esta es la sanación de un ciego, empezando en el versículo 22 al 26. Vamos a leerlo. Vino luego a Betsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él, mirando, dijo: veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase, y fue restablecido, y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa, diciendo: no entres en aldea, ni lo digas a nadie en la aldea. ¿Por qué este milagro ha sido muy controversial en los casos de religión? Porque es la única sanación que miramos nosotros en los 4 evangelios que fue hecho en 2 partes o en 2 pasos. Cualquier otro milagro de nuestro Señor Jesucristo fue al instante, de inmediato, como la resurrección de Lázaro. En un momento estaba muerto y en otro momento estaba vivo. Fueron al instante. Pero ¿por qué la diferencia? ¿O acaso Cristo no pudo curar a este hombre instantáneamente porque le faltaba a él poder? Pues primeramente vamos a ver lo que no es cierto. Desde luego que nuestro Señor Jesucristo tiene poder para hacer cualquier milagro, ya sea tanto instantáneamente, o en 2 pasos, o en 5 pasos, o como Él lo quiera hacer. Aquí nuestro Señor Jesucristo lo hizo por una enseñanza. Pero primeramente vamos a Colosenses 1, 16 y 17. No pierdan Marcos 8. Pero en Colosenses 1, 16 y 17 dice: porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Cristo, hermanos, levantó muertos, sacó demonios aquí en Marcos capítulo 5. Entonces, la razón por qué él tomó 2 pasos para sanar al ciego no es porque él estaba limitado de poder. Este hombre fue sanado de esta manera porque Cristo así lo quiso hacer. Pero la pregunta es, ¿por qué Cristo lo quiso así hacer? Tal vez pasó así por falta de fe del ciego. Pues desde luego que no. Ciertamente la incredulidad de la gente en el capítulo 6 de los versículos 5 y 6 no paró a Cristo de hacer milagros. Dice Marcos 6, 5 y 6. Y no pudo hacer ahí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor, enseñando. Pero aquí no hay ninguna indicación de que este hombre ciego carecía de fe. Y hay una gran diferencia, hermanos, entre no hacer un gran milagro, como en Marcos 6, y al hacer un gran milagro en 2 partes, aquí en Marcos capítulo 8. Eso no es la respuesta por qué Cristo hizo este milagro en 2 partes o en 2 pasos. Juan Calvino dijo, hermanos, que este hombre fue sanado de esta manera solamente para enseñarnos que Cristo no estaba ligado a una sola regla y él podía sanar tanto con demora o instantáneamente. Quiero decir, hermanos, que ese no tiene nada de sentido, como tal vez todo lo que Calvino ha dicho. Si alguien está sanando a ciegos, él no tiene que hacerlo para enseñarle a alguien que lo puede hacer como él lo quiere hacer. Eso tampoco es la respuesta.
Algunos dicen, hermanos, que lo hizo en dos partes porque el sol del Medio Oriente era muy brillante. Eso nos quiere decir que si Cristo le fue a dar unos lentes para los ojos de sol, que lo fuera hecho al instante. Desde luego que no. Ese tampoco es la respuesta. Cristo, hermanos, siempre enseñaba con todo lo que hacía y decía. Él es el gran maestro. Pensemos en el contexto de este milagro. Otra vez, versículo 18, la primera parte. Teniendo ojos, ¿no veís? Cristo le dice a Pedro, abre tus ojos. Y en el versículo 29, hermanos, cuando Pedro respondió que Jesús era el Mesías, parece que Pedro sí había abierto los ojos. Pero en el versículo 33, unos versículos después, vemos que Pedro todavía no miraba las cosas con claridad. Vemos, hermanos, la comparación entre Pedro y el hombre ciego, que no los dos empezaron ciegos, que no luego ambos pasaron tiempo con Cristo, que no pudieron los dos ver parcialmente después de pasar tiempo con Cristo. Pero en verdad, ninguno de los dos pudo ver como deberían de haber visto. Cristo le abrió los ojos completamente al hombre. En el versículo 25 dice otra vez, luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y eso es lo que Cristo quería lograr con Pedro, hermanos. Cuando él lo reprende en el versículo 33, él estaba diciendo, abre tus ojos, Pedro. La clave, hermanos, de entender este milagro es de verlo tal como es. Es una parábola activa, una metáfora viviente. Cristo sanó a este ciego de esta manera para enseñarle a sus seguidores una lección. Este es el maestro de maestros, sanando a este ciego. La pregunta que Cristo le hace al ciego en el versículo 23, vayamos al versículo 23 otra vez. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Aquí esta pregunta, hermanos, confirma que Cristo lo hizo para enseñar. Cristo le preguntó si veía algo. Desde luego que Cristo ya sabía la respuesta a su pregunta antes de hacérsela al hombre ciego. Pero él quería que sus apóstoles escucharan la respuesta a su pregunta y por eso la preguntó. Los apóstoles nunca escucharon a alguien decir que solo miraban en parte después de un milagro de nuestro Señor Jesucristo. Esto les llamó la atención de inmediato y eso precisamente es lo que Cristo intentó de enseñar. ¿Y cuál era la lección que Cristo quería enseñar aquí? Aunque los apóstoles miraron a Cristo como el Mesías prometido, hasta aquí en Marcos 8, ellos todavía no podían mirar a Cristo como el Mesías sufrido. Ellos no podían ver a Cristo con claridad. Ellos se estaban tropezando con la piedra y roca que hace caer, como dice Pedro en primera de Pedro 2:8. Y hasta el día de hoy, hermanos, muchos judíos continúan tropezándose con esa piedra, con nuestro Señor Jesucristo. Cristo quiso que sus apóstoles abrieran sus ojos. Este es el tema del capítulo 8. Lo podemos ver en el versículo 18, donde dice, teniendo ojos y no veís. El problema de los apóstoles no era que estaban ciegos, sino que ellos no sabían que estaban ciegos, hermanos. Lo vemos esto muy claro en el versículo 32. Dice el versículo 32. Esto les decía claramente. Entonces Pedro le tomó aparte y comenzó a reconvenirle. Cuando Pedro toma a Cristo a un lado para reprenderle, ese es el punto
¿Por qué? Porque ahí dice primera parte que Cristo dice, esto les decía claramente, pero ellos todavía no entendían lo que Cristo era o la razón o el motivo de que Él vino a este mundo. Sí, ellos sabían, hermanos, de que nuestro Señor Jesucristo era el Mesías, el prometido, el ungido, la promesa que Dios hizo con Abraham. Pero ellos no entendían todavía de que nuestro Señor Jesucristo no nomás vino a hacer milagros para que el hombre se diera cuenta de que Él sí era el Hijo de Dios, pero que también iba a morir en la cruz. Eso todavía no entendían estos apóstoles. Solo 3 versículos después, hermanos, cuando él hizo la gran confesión, Pedro diciendo que Cristo es el Mesías, nos damos cuenta de que él ni tampoco los otros apóstoles estaban viendo con claridad. Teniendo ojos, ¿no veis? Esa pregunta es también para todos nosotros, hermanos. Cualquier momento que nosotros digamos o pensemos, ¿cómo es posible que esos apóstoles eran tan ciegos y de cabeza dura? Debemos preguntarnos nosotros la misma pregunta. Al hacer ese milagro en 2 partes o en 2 pasos, Cristo estaba invitando a los apóstoles que vieran su propia ceguez. Y esa invitación es para nosotros también. ¿A qué, hermanos, nosotros podemos estar ciegos hoy? Ya hemos dicho mucho de Pedro. Ahora dejemos que Pedro nos conteste esta pregunta. ¿A qué nosotros podemos estar ciegos hoy? ¿A qué puede un cristiano estar ciego hoy? Vamos a 2 de Pedro 1, del 4 al 9. 2 de Pedro, capítulo 1, del 4 al 9. Segunda de Pedro, capítulo 1, 4 al 9. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Nunca, hermanos, nosotros o en nosotros habrá un día en donde un cristiano aquí en la tierra no pueda o tenga que mejorar su mirada espiritual. Y cuando nos encontremos haciendo algo que Dios no aprueba, debemos parar y hacernos la pregunta de Marcos 8, 18. ¿Tenéis ojos y no veis? ¿Cómo mejoramos nuestra vida espiritual, hermanos? ¿Cómo nosotros podamos estar bien delante de Dios? Pues Pedro, aquel apóstol que estaba ciego, de cabeza dura, por eso Cristo le puso por sobrenombre Pedro, hijo de Jonás, porque Pedro quiere decir pedazo de piedra, Petros. Y así también fue Jonás, que él no miraba la palabra de Dios y su enseñanza cuando él le dijo a Jonás que fuese a Nínive a predicar el evangelio, el arrepentimiento de esa nación. Mejor Jonás se hizo de cabeza dura, se hizo de vista espiritual ciega y mejor se fue para otro lado. Hasta que después Dios, con paciencia,
Así como lo hizo con Pedro aquí, desde cuando Cristo estaba en su ministerio hasta cuando se escribió esta carta, la primera y segunda de Pedro, vemos la gran diferencia entre el Pedro que anduvo con Cristo y todavía no miraba tal y como Dios quiso que mirase. Así también le pasó a Jonás, pero tuvieron los dos que obrar en el Señor para que se estuviese ese crecimiento espiritual y madurez en ellos, para mirar entonces la diferencia entre lo que ellos piensan o pensaban y lo que Dios enseña y quiere que aprendamos. Entonces, ¿cómo mejoramos nuestra vida espiritual? Pues acabamos de leer aquí en Pedro, de los versículos 5 y 7, que así nosotros podemos mejorar nuestra vida espiritual. Cristo también nos dijo esto en Mateo 5, 8. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. El capítulo 8 termina con una última lección de Cristo. Los apóstoles no entendían, hermanos, que Cristo era un Mesías sufrido, pero tampoco entendían qué significaba eso para ellos personalmente. Versículo 34 de Marcos 8 dice: y llamando a la gente y a sus discípulos le dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Así es como termina este capítulo. Cuando Cristo llama a un hombre para que cargue su cruz y que le siga, Cristo le llama no nomás a vivir, sino a vivir, a hacer su voluntad y a morir por nuestro Señor Jesucristo. Solamente al abrir nuestros ojos a esa verdad maravillosa, vamos a vivir una vida conforme a Dios. Solamente entonces podremos decir lo que Pablo dice en Gálatas 6:14. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me he crucificado a mí y yo al mundo. Hermanos, aquí Pablo, aunque él estaba perdiendo su vista natural, como dice en el versículo 11, dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cada día iba mejorando su vista espiritual para con Dios. Si usted nunca ha cargado, hermanos, esa cruz, o si usted ya la cargó, pero la ha dejado hoy, y usted piensa de que le es muy difícil cargarla, deje de confiar en usted y su vista natural. Confíe mejor en aquel que nos abre el entendimiento y las puertas del cielo ha abierto en su cuerpo y en su sangre al ser sacrificado por nuestros pecados, para tener acceso directamente con nuestro Señor. Mejor hay que confiar en nuestra vista espiritual, la cual el Espíritu Santo poco a poco, día tras día, momento tras momento, segundo tras segundo, en toda nuestra vida nos da, para entonces poder mirar a Dios tal y como Él es, a través del Evangelio, a través de la enseñanza divina. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de nosotros, hermanos. Amigo, si usted me está escuchando, si usted ha escuchado el Evangelio nunca cambia y nunca cambiará. Y la invitación para que usted se arrepienta de sus pecados
y pueda ver con sus ojos espirituales el sacrificio de Cristo y el significado de que esa muerte en esa cruz fue dedicada para usted, porque el amor de Dios se muestra para con nosotros, que aun siendo nosotros pecadores, Cristo murió en la cruz por nosotros. Entonces usted no la va a pensar dos veces y usted se va a bautizar para el perdón de sus pecados y entonces reconciliarse con su Dios. Y así ver hecho libre del pecado, pero por la muerte de nuestro Señor Jesucristo y a través del bautismo fue el lavamiento de sus pecados y la reconciliación para con su Dios cuando usted estaba muerto en sus pecados por su condición y por sus ojos ciegos naturales que no le permitían ver a Dios tal y como Él es. Pero en Cristo vemos a Dios y Dios está en nosotros porque nosotros vivimos para Cristo. Es importante que nosotros abremos nuestros ojos espirituales, aunque perdemos esta vista natural, mientras nosotros estamos envejeciendo físicamente, pero mientras el exterior se va decayendo, el interior es lo que importa para con el Señor. Crezcamos todos los días en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo único que Dios pide de nosotros. Y esa invitación está abierta para todo mundo, sea hombre, sea mujer, sea ya viejo de edad, sea ya joven, para todo mundo. Mientras usted tenga la oportunidad y está vivo en el día de hoy, hoy usted puede reconciliarse con su Dios. La eternidad es un tiempo muy largo, o sea, que en la eternidad no va a parar de sufrir en un fuego eterno si es que usted no se arrepiente y usted se reconcilia con su Dios. Y mejor de estar en un fuego eterno, mejor esté en una gloria y paraíso eterna con su Creador. Entendamos nosotros, hermanos, que nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, a través de toda la enseñanza del Evangelio, Él, con amor y paciencia, hermanos, y en su tiempo, vamos a crecer juntamente con Él. Él nos lleva de la mano. Él nos da esperanza, Él nos da fe, Él nos da ese amor. Él nos ha dado todo lo necesario para poder estar en comunión con Dios. Si nosotros miramos a Dios con nuestros ojos espirituales, lo vamos a ver en su gran plenitud y en su gran dulzura. Nunca olvidemos que el Maestro siempre está enseñando. En lo que Él diga o en lo que Él haga, siempre hay una enseñanza. Pero hay que leer nosotros la palabra del Señor, tanto el contexto para entender la enseñanza divina. Y así no dejarse llevados por cualquier doctrina de hombres que solamente llevan a la perdición. Aférrese usted, abra su corazón a Cristo, déjelo entrar para que Él, siendo el pan de vida, pueda entrar en su corazón y cenar juntamente con Él una cena eterna, pues Él es el pan que da vida. Gracias por su atención, hermanos. Espero que se hayan edificado en este estudio corto, pero muy informativo, profundo, para entender la enseñanza de nuestro gran Maestro. Gracias por su atención. Que Dios me los bendiga hoy, mañana y siempre. Bendiciones a todos.